periférico y rentista petrolero. Las burguesías dominantes, desde el año 1908, cuando asume el poder Juan Vicente Gómez, entregan la soberanía del país para permanecer con algunos pocos privilegios en el gobierno y a cambio le entregan esa soberanía en concreto a través de nuestras capacidades, a través de nuestros recursos naturales, a través del petróleo. Yo no sé si algunos de los productores, empresarios aquí presentes sabrán que hubo una empresa venezolana que se llamó la Petrolia del Táchira y que fue la más importante empresa petrolera en este país. El primer barril de petróleo en Venezuela no se extrajo en 1914 en el Zulia, en el Pozo Sumaque, no. Fue allá en la hacienda La Alquitrana, entre el año 1880 y 1883, porque comenzó a fluir el petróleo después de un terremoto que hubo en 1875. Y hubo una empresa de la burguesía en formación nacional, nacionalista, y uno de sus miembros se fue a los Estados Unidos cuando vieron que brotaba algo que tenía utilidad y que se podía refinar y hacer querosén o algún tipo de combustible. Se fueron a Estados Unidos, donde estaba también surgiendo el petróleo, y allí, se trajeron la tecnología y se la trajeron haciendo todo un esfuerzo en aquella época y comenzaron a innovar sobre esa tecnología. Y llegaron a tener refinerías en el estado Zulia, y por eso las 7 hermanas, las grandes transnacionales petroleras, montaron refinerías en las Antillas Neerlandesas, en Curazao, para hacerle la contraparte a la Petrolia del Táchira. Tenía el monopolio de todo el occidente del país y más allá, parece que llegaba hasta el centro incluso, ya en la primera década del siglo XX. Juan Vicente Gómez, cuando se le venció la concesión a la Petrolia del Táchira, decidió entregársela a la Shell, a la Texaco, a la Chevron, aquellas, a las 7 grandes hermanas, y entregó nuestra capacidad. ¿Cuán distinto hubiese sido un país que no hubiese pasado por los enclaves de los campos petroleros, por la exclusión absoluta del pueblo de su industria? Y, como lo dijo años después Alberto Adriani, y lo repitiera después Arturo Uslar Pietri, y nos lo repitiera hasta la saciedad el comandante Hugo Chávez, sembrar el petróleo. Y sembrar el petróleo, se puede tomar literalmente y también es cierto. Aquí está el ministro de Agricultura. En la tierra, sembrarlo, hacer que nuestros alimentos estén garantizados en Venezuela, la agroindustria, el procesamiento. Pero sembrar el petróleo es la industria, es la empresa en Venezuela. Lamentablemente se nos impuso ese sistema y ahí vemos las consecuencias. ¿Dónde está nuestra población concentrada? Aragua está en la zona norte costera. Ahí está más del 85% de la población. Tenemos un país cuyo territorio, está cuya población está muy mal distribuida en el territorio. Imagínense ustedes el tremendo reto que representa para la revolución bolivariana con el programa que va a ser plan, que va a ser ley de la República en los próximos meses, el programa de la patria, con todos los esfuerzos que hizo el comandante Chávez. Yo le preguntaría a ustedes, los que son del sector agropecuario, agroindustrial, ¿cuántos aló presidente hizo el comandante Chávez desde terrenos productivos, desde tierras productivas en este país? ¿Cuántos hizo desde las fábricas? Comparen eso con cuántos hizo desde el Palacio de Miraflores, por ejemplo, o desde una plaza en alguna ciudad. No, la inmensa mayoría los hizo procurando la producción del país. ¿Y cuántos esfuerzos? Ahí está la Constitución, cuando define el sistema socioeconómico. Ahí está la responsabilidad compartida entre el sector público y el sector privado de llevar adelante un modelo productivo, de generar a partir de la producción la mayor suma de felicidad posible, satisfacer las necesidades del país. Y esto que se ha organizado aquí, 137 stands,
puestos de presentación. De ellos, 78 son empresas privadas y el resto son empresas públicas. Es la alianza necesaria en este momento histórico. Aquí en el Plan de la Patria, en el programa que presentó el comandante Chávez, nos dice, en su presentación, escrita de puño y letra, como fueron escritos los 5 objetivos históricos, los 5 objetivos nacionales y más que se desarrollaron. Este es un programa que busca traspasar la barrera del no retorno, la barrera del no retorno. Y sigue desarrollando la idea, pero esa barrera del no retorno, camaradas, trabajadores, empresarios, productores, esa barrera del no retorno, la revolución quiere traspasarla con una empresa privada nacionalista, patriótica, con una empresa privada que responda a los intereses del pueblo. Tengan ustedes la seguridad, y los empresarios, algunos que no hay manera que estén aquí, no están invitados aquí, que están haciendo una guerra económica contra nuestro país, pero tengan ustedes y ellos la seguridad que nosotros vamos a traspasar la barrera del no retorno. Y cuando estemos del otro lado de esa barrera, queremos que nos acompañe una empresa privada que de verdad crea en el pueblo, que de verdad crea en la patria, que de verdad crea en los poderes creadores del pueblo. Conversaba con la ministra María Cristina Iglesias en estos días, algunos temas, algunas preocupaciones. Cuando hablamos de empresas, hablamos en primer lugar de los trabajadores, de las trabajadoras, porque por más gerencia óptima que haya, buen manejo de los recursos, son nuestros trabajadores y trabajadoras los que sudan, las que sudan, los que entregan sus almas para que haya producción en el país. Y esa alianza con el gobierno también debe traducirse en una alianza con sus trabajadores, con sus trabajadoras, con sus consejos de trabajadores y trabajadoras, para que esa relación dicotómica, patrón y trabajadores, no necesariamente exista en esos términos, que se conformen equipos donde esté la gerencia, donde puede haber modalidades en la propiedad, pueden ser... Bueno, en algún momento aquí exploramos la cogestión, no fue el más exitoso de los procesos, de los experimentos, pero estamos ahora con ese decreto ley, esas leyes que partieron de los poderes habilitantes que tuvo el comandante Chávez en el año 2012, explorando nuevas modalidades de asociación. Y allí nosotros tenemos las empresas conjuntas, por ejemplo. El gobierno, a través de sus ministerios o sus empresas, y el empresario privado. Y allí también pueden entrar los trabajadores, y allí también pueden entrar los consejos comunales, la comuna, el poder popular organizado en esa área específica. Tenemos que inventar para no errar, como nos dijo Simón Rodríguez, y lo estamos haciendo, y nosotros los invitamos a inventar con nosotros. No dejemos que el capitalismo que está dando al traste, que está llevando al mundo hacia el abismo, se lleve a nuestra patria. Tenemos que traspasar esa barrera del no retorno, tenemos que inventar, tenemos que avanzar en conjunto para poder superarla. Hoy vamos a ver aquí, vamos a hacer recorrido pronto y vamos a ser testigos, bueno, de gente que le ha echado pichón toda su vida, que se ha entregado, porque miren que haber sobrevivido a la década de los 90, la desinversión que hubo en este país, en todos los ámbitos productivos, sobre todo en el industrial, migraron las grandes empresas hacia otros países. De verdad que aquí en la década de los 90 se desarticuló todo el andamiaje, el poco andamiaje industrial que se había generado, a pesar del rentismo petrolero. Ni hablar de lo que pasó aquí en el año 2002. ¿Cuántas empresas no cerraron en el estado Aragua, en el estado Carabobo, durante el paro, el sabotaje económico que se llevó adelante en el año 2002-2003? ¿Cuántas Santa Marías no volvieron a abrir? No porque las expropió el gobierno, no, sino porque quebraron, porque apostaron a derrocar al pueblo. Y hoy estamos viviendo otra modalidad de aquella guerra económica. Es distinta, porque las potencialidades ahora son otras. Este es un gobierno mucho más fuerte, este es un pueblo mucho más consciente. Ahora se ejerce el gobierno económico, con las leyes, con la Constitución,
Y el empresario digno y nacionalista cumple con las leyes, cumple con la Constitución. Entonces la guerra que estamos enfrentando, bueno, es otro ritmo, es a baja intensidad, es por focos, es como una guerra de guerrillas. La burguesía que no quiere entregar sus privilegios y quienes la asesoran. Por cierto que expulsamos a 3 diplomáticos estadounidenses que estaban aquí asesorando para dejar al pueblo sin alimentos, para dejar al pueblo sin Navidad. Una sabia decisión y digna decisión del presidente Nicolás Maduro. Esa burguesía le ha buscado otras formas de lucha, pero tiene que saber esa burguesía que por donde nos vengan le vamos a ganar, que la forma que inventen la vamos a descifrar y que el pueblo va a triunfar en esta coyuntura y en todas las coyunturas que se le enfrenten a la revolución bolivariana. Yo estaba revisando, ya para terminar, ya ni siquiera utilizando el programa que presentó el comandante Chávez, sino, no tengo el ejemplar porque lo tiene, el único ejemplar que existe lo tiene el presidente de la Asamblea Nacional, pero como fueron los equipos de los ministros que están aquí presentes y de todos los ministros del área social, del área económica, del área territorial, bueno, nosotros compilamos ese material. Entonces yo estaba revisando aquí, partiendo de un objetivo nacional que ha leído el presidente Nicolás Maduro. Fíjense, propulsar la transformación es un objetivo nacional del segundo objetivo histórico, que se trata de construir el socialismo, ¿no? Pero todos los objetivos históricos se entrecruzan y se combinan, porque una economía productiva es fundamental para ser independientes, que es el primer objetivo histórico. Una economía productiva nacional es fundamental para ser potencia, y por eso la Venezuela potencia, por eso Aragua potencia. Fíjense que el segundo objetivo histórico, continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo, y con ello asegurar la mayor suma de seguridad social, citando a Bolívar, ¿no? La mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo. Dentro de ese, después, al desarrollar, viene el objetivo nacional correspondiente. Propulsar la transformación del sistema económico. La transformación del sistema económico, es decir, vamos a otro sistema económico. ¿Para qué? Para la transición al socialismo bolivariano. Es decir, no es para la transición hacia el neoliberalismo, no es para la transición hacia el supuesto capitalismo con rostro humano, ni es a la transición hacia el socialismo soviético, no, es al socialismo bolivariano. Trascendiendo el modelo rentista, petrolero, capitalista, lo que hablábamos ahora, hacia el modelo económico productivo socialista. Modelo económico productivo socialista. ¿El Estado va a producir? Sí, va a producir. ¿El sistema económico comunal, las comunas van a producir? Sí, van a producir. ¿El sector privado va a producir? Sí, tiene que producir y tiene que producir con nosotros en conjunto. De eso se trata. Ahora y fíjense lo que dice al final. Hacia el nuevo modelo económico productivo socialista, ¿basado en qué? Basado en el desarrollo de las fuerzas productivas. Ustedes son fuerzas productivas. El Estado también tiene sus fuerzas productivas. El pueblo tiene sus fuerzas productivas. Bueno, tienen que desatarse, tienen que desarrollarse y desde el Estado tenemos que facilitar que se desarrollen siempre dentro del marco de la Constitución y de las leyes, y sabemos que es así. Ustedes están aquí porque es así. Ustedes están aquí porque es posible, los empresarios privados que hoy nos acompañan. Y los empresarios públicos, por decirlo de alguna manera, los líderes de proyectos públicos económicos, productivos, que están aquí, han demostrado también que es posible tener un sector productivo estatal fuerte, que se apunte única y exclusivamente hacia la satisfacción de las necesidades del pueblo. Nosotros vamos a reimpulsar por completo el aparato productivo venezolano, rumbo al socialismo, pero a partir de la satisfacción de las necesidades del pueblo. No va a ser generando, produciendo algo que sea una falsa necesidad. Que un medio de comunicación nos haya convencido de que es necesario que todo el mundo tenga marcadores de este color. No, es produciendo alimento a partir
de nuestra agricultura, de nuestra producción agrícola. Es produciendo viviendas, es produciendo infraestructura para el pueblo, es produciendo el vestido, lo textil, las necesidades pues del pueblo. Nosotros vamos a lograrlo y como les decía, estaba revisando, pues el plan coincide en un 85% más con lo que presentó el comandante Chávez. Pero los ministros hicieron una tarea muy importante por instrucción del propio comandante Chávez en el mes de noviembre del año pasado, octubre-noviembre, de revisar lo que aquí estaba y de optimizarlo, de ajustar las metas, de precisar algunos conceptos, de desarrollar algunas ideas, de evitar algunos solapamientos que se veían en el texto, algunas duplicidades en algunos de los ámbitos. Y se hizo durante todos estos meses. Pero además aquí hay por lo menos 200 propuestas que se incorporaron a partir de la consulta nacional que se hizo en noviembre del año pasado también, ordenada por el comandante Hugo Chávez, para que el pueblo diera su opinión sobre el plan. Más de 10.000 entregaron el pueblo, después de asamblea, después de mesas de trabajo, y esas 10.000 las fuimos compactando, decantando, porque muchas ya estaban contempladas aquí. Lo que hicimos fue mejorar la redacción de algunos objetivos, gracias al aporte del pueblo. Pero hay más de 200 propuestas que son directamente escritas por algún colectivo, por algún consejo comunal, por algún consejo de trabajadores en algún rincón de Venezuela y que hoy son parte del plan de la patria, parte del plan que va a permitir nuestro desarrollo en los próximos años. Entonces, revisando directamente, solo por tomar algunos ejemplos, estábamos viendo aquí dentro de ese objetivo 2.1 que les leía, la transición, la transformación del modelo económico, la transición hacia el socialismo, dejando atrás el rentismo. 2.1.2, por ponerles un ejemplo, expandir e integrar las cadenas productivas, generando la mayor cantidad de valor agregado y orientándolas hacia la satisfacción de las necesidades sociales. Valor agregado, necesidades sociales. Fíjense que son palabras claves para construir las nuevas políticas económicas, productivas, industriales del país. Potenciar el aparato productivo nacional, actualizándolo tecnológicamente y articulándolo al nuevo modelo para proveer la base material para la construcción del socialismo. Fortalecer sectores productivos donde el país presente ventajas comparativas, orientando los excedentes como base económica alternativa al modelo monoexportador. Conformar un sistema de parques industriales para el fortalecimiento de cadenas productivas, tejido industrial, facilidades logísticas, formación, tecnología y sistema de distribución de insumos y productos con precios justos. Fíjense que vamos a hacerlo, vamos a producir y vamos a hacerlo con costos y con precios justos. Y sería largo leerles todo lo que está aquí, pero algunos los marqué. Desarrollar un sistema de estímulo para el fomento de las pequeñas y medianas industrias privadas y empresas conjuntas en un marco de máxima corresponsabilidad social del aparato productivo, reconociendo el trabajo de mujeres y hombres emprendedores. Mujeres y hombres emprendedores como los que se han sumado a esta Expo Aragua Potencia. Y cuando salga el plan ya definitivo, tenemos que estudiarlo, tienen que estudiarlo todo. Construir un amplio tejido industrial asociado a una arquitectura de redes de sinergias productivas, zonas especiales de desarrollo, parques y nodos industriales, orientados a bienes esenciales de consumo final y generación del valor. Bueno, serían tantas cosas, ¿no? Privilegiar la adquisición de productos industriales nacionales, así como estimular su producción para la ejecución de proyectos nacionales. Aplicar mecanismos de fomento y regulación para fortalecer el aparato productivo nacional y los sectores estratégicos. Bueno, después habla aquí de las relaciones con el mundo. Hablaba el compañero Volmer del Mercosur y cómo Venezuela se ha preparado, pero tiene que prepararse con aún más fuerza para llevar adelante ese tremendo reto que representa el Mercosur para nosotros. Y lo vamos a hacer, estamos seguros de que lo vamos a hacer. Pero bueno, queríamos felicitar en primer lugar, y por eso estamos aquí instalando formalmente en nombre del presidente Nicolás Maduro, que cree firmemente en la disposición de las fuerzas productivas del país para cambiar el modelo, satisfacer las necesidades y que nuestro pueblo sea feliz. Ese es nuestro proyecto, esa es la revolución, ese fue el proyecto de Bolívar, que es el mismo que
o por el cual tantas luchas